Le damos un fuerte aplauso al Señor y nuestro hermano Jesús con nosotros. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. A Él sea toda la gloria. Amén. La verdad es que estamos bien, porque como en la presencia de Dios no se está en ningún lugar. Amén. Mi padre tiene un dicho, dice, haga frío o haga calor, Jesucristo es el mejor. Y lo dice también al revés. Haga calor o haga frío, de Jesucristo me fío. Amén. Así que lo dice de dos formas. Amén. Qué importante es tener al Señor en el corazón. Amén. ¿Sabes que con Él estamos completos, aun con todas nuestras carencias? Y eso es algo tan importante, que en medio de tantas carencias, tantas dificultades y todo lo que podemos echar en falta, porque si nos miramos a nosotros mismos, podemos decir, no estoy completo, me falta esto, me falta aquello, tengo necesidad de esto, de aquello. Pero cuando miramos al Señor que está con nosotros, decimos, en Él estoy completo. Amén. Y por eso el salmista decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la carta, bueno, a la segunda carta de San Pedro, capítulo 1. Y dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, y nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad el hacer firme vuestra vocación y elección. Amén. Amén. Le voy a pedir a mi hermano, sí, que me presenten delante de Dios. Padre, me presento delante de ti, Señor, y te ruego, Señor, que tú tomes a tu siervo, Señor, como lo haces siempre, Señor. Te ruego, Señor, que sienta tu respaldo, Señor, que le des una expresión fácil, Señor, y que nosotros, Señor, los oyentes, Señor, podamos entender tu palabra, Señor. Te doy gracias de antemano porque sé que tú vas a hablar a través de él conforme a la necesidad de tu pueblo. Te doy gracias por él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos asiento. Hemos leído la preciosa palabra del Señor. Y aquí Pedro escribe su segunda carta. Ya no era el Pedro aquel que decía, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. No es el Pedro que llevaba la espada en el cinto y tiró a matar a Malco, aquel siervo, ¿verdad? No, ya no era ese. Ya no era el Pedro impetuoso, ni aquel que negó a Jesús delante de un fuego extraño, no. Era un Pedro tocado por el Espíritu Santo, Amén. un Pedro experimentado, un Pedro que estaba en los últimos días de su vida y un Pedro que tenía conocimiento y discernimiento y tenía algo tan tremendo como experiencia en el Señor. Amén. Había crecido. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y qué importancia en crecer.
Porque, ¿sabes? Cuando tú ves un niño pequeño, puedes decir, qué hermoso, qué gracia me da, qué maravilla. Y aunque no sabe casi hablar, que te dice las palabras a mitad, te saca una sonrisa. Pero eso es cuando es pequeño. Pero imagínate que tenga 15 años y sea así. Ya no nos da tanta gracia, ya no nos saca la sonrisa, sino que dice que ven. Pues así pasa también con nosotros. Al Señor le hacemos gracia cuando venimos a Él y no sabemos casi orar, que le decimos las cosas a mitad y Él nos comprende y nos toma en brazos y nos dice, qué gracia me haces, eres muy pequeño y como estás empezando, vaya, te lo consiento todo. Pero cuando va pasando el tiempo no podemos seguir siendo los mismos, tenemos que ir creciendo. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esta tarde vamos a hablar. Pedro aquí, estando en los últimos días de su vida, siendo un hombre experimentado en Dios, ha pasado por adversidades, por tiempos, por circunstancias y también por lo que se llama la santidad progresiva. Hay una santidad inicial que obtenemos por medio de estar en Jesús, siendo regenerados por el Espíritu, pero luego también necesitamos una santidad progresiva que, ¿cómo alcanzamos esa santidad progresiva? Estando cerca de Dios, Amén. cumpliendo lo que Él nos dice, estando junto a Él y siendo pues, cristianos fieles. Y empieza diciendo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, no por nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A ver, que la fe no la hemos alcanzado por nosotros mismos. Dice, a los que habéis alcanzado por medio de la justicia, ¿de quién? De nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Porque si Él no entrega hasta la última gota de su sangre por ti y por mí, nosotros no tenemos esa preciosa fe. ¿Sabes? Este Pedro que decía que él era mayor que los demás, ahora ya no dice eso, ahora ya dice que la fe tuya y la mía es igual de preciosa que la suya. Porque no es por nosotros. ¿Le da el mérito a quién? A Cristo. Y qué bueno que nosotros no nos demos el mérito a nosotros mismos. ¿Sabes que hay un pecado original que fue el orgullo? Entró el orgullo en el corazón de Satanás. Y esa fue la caída de ese querubín protector, de ese Luzbel, un ser creado con una magnificencia y una belleza tremenda, con un conocimiento espectacular, dándole autoridad y teniendo lugar de privilegio. Pero se halló orgullo y por tanto fue desechado. Y ese ser precioso se convirtió en un ser despreciable y echado del lugar de Dios. Pero es que no sucedió solo esto en el cielo, es que también sucedió parecido en la tierra. También hubo orgullo en el hombre. Cuando Satanás, por medio de la serpiente, le dice, no morirás, sino que serás semejante a Dios, conociendo el bien y el mal. Ah, que seré semejante a Dios. Ah, que no moriré. ¿Qué entró en su corazón? Deseo de alcanzar algo que Dios no le había dado. Así que nos dice bien claro que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas que da Satanás nos llevan a una naturaleza caída y nos llevaron a una naturaleza caída. Las promesas que nos da Dios nos llevan a participantes de la naturaleza divina. Qué diferencia, ¿verdad? Así como la fe produce fe, digo, la palabra de Dios produce fe. ¿Qué tenemos que hacer para tener fe y alcanzar fe? Oír
palabra de Dios. Amén. Pero ¿sabes que hay un enemigo que también lanza sus dardos y también lanza sus mensajes subliminales? ¿Y qué produce la palabra de Satanás? Duda. Ya no creyó a Dios, a que no moriremos. Y la duda es como el viento que nos lleva de aquí para allá y nos quita nuestra estabilidad. Amén. Así que tenemos que estar afirmados ¿en quién? En Cristo. Amén. Él es la roca inconmovible. Y si estamos sujetos en Él, no hay quien nos mueva. Amén. ¿Qué decía en la parábola Jesús? El que afirmó su casa sobre la roca, vinieron los vientos, la lluvia, las tempestades, pero la casa no se movió del sitio. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Amén. Pero en cambio el que está superficialmente sobre la tierra y su mente, su corazón no está con Cristo, sino con el mundo, cuando viene el tiempo difícil son removidos y arrancados del lugar. En ocasiones vemos y decimos, ¿dónde están estos hermanos? Amén. ¿Qué ha sucedido con ellos? Pues sencillamente no estaban. Es una pena. Pero tenemos que decir algo. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Aún les da la posibilidad de afrontar un poco más. Aleluya. Y Cristo aún tiene extendida su mano para decirle, habéis formado vuestra casa sobre la tierra, pero hay un lugar para que forméis sobre la roca inconmovible. Aleluya. Así que, si no quieres ser movido de tu lugar, fundamentate completamente en aquel que ha entregado su vida por ti y por mí. El único merecedor de gloria y honra. Porque nada se logra. Nada. ¿Sabes? El hermano decía unas palabras, mi hermano mayor. ¿Lo sabes? Yo tengo que mirar a vuestro pastor como mayor que yo. Porque ese es el sentir. Dice Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y aún en esta condición se humilló hasta muerte y muerte de cruz. Por tanto, si Cristo, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, siendo igual a Dios, se hizo el esclavo y murió por ti y por mí, ¿cómo voy a querer yo algo? Que bendito sea el nombre del Señor. A veces la necedad entra en el corazón del hombre, creyéndose algo. Y tenemos que darle la gloria a Dios por cada momento, circunstancia en que somos bendecidos por su gracia. ¿Sabes? Yo he tenido momentos muy difíciles, pero he seguido dándole la gloria a Dios. Y he tenido momentos muy agradables y he seguido dándole la gloria a Dios. No podemos ser dos fuentes que para el bien y lo bueno estemos ahí, pero cuando viene el momento difícil, dejemos de dar. Eso no es de ser cristiano. El cristiano tiene que dar en el momento difícil lo que es. ¿Sabes que en ocasiones decimos, ha venido la prueba a mi vida? ¿Qué va a suceder conmigo? Sepas que cuando viene la prueba a tu vida, tienes que darle la gloria a Dios, pero fuerte. ¿Sabes por qué? Porque Dios prueba solo el otro. Él no se preocupa en probar la chatarra. La chatarra la prueba pues el que no tiene conocimiento, el que no tiene seguridad. Pero Dios solo prueba el otro.
Hay personas que dicen, yo estoy en la prueba. Y no están en la prueba. Están bajo sus circunstancias, por su necedad. Cuando estamos en la prueba, el que nos metió en la prueba nos saca. Aleluya. Cuando estamos en la prueba, dice que la prueba produce paciencia. Cuando estamos en la prueba, Dios saca la mejor versión de nuestra vida. Amén. Y el fruto sale a la luz. Porque donde hay, sale. Amén. ¿Sabes por qué se toma un árbol y se le arrancan ramas? Si el árbol pudiera hablarnos, les diría, ¿qué estáis haciendo? Son mis ramas. Por ellas circula la savia. Esas ramas están vivas. Pero le dice el hortelano a ese árbol, lo hago para que dé más fruto. Así que muchas veces vemos que nuestras ramas se cortan. Vemos que nuestros propósitos se desvanecen. Porque por encima de nuestro propósito, nuestro deseo, está Dios. Amén. Y si somos de Él, tenemos que crecer en Él. Pero para crecer en Él, es necesario, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo me cuide para que Él crezca. No podemos crecer los dos a la vez. Si el pichón crece, Cristo mengua. Pero si el pichón mengua, Cristo crece en mí. ¿Sabes lo que decía Pablo? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sabes? Nosotros aún estamos en la circunstancia que si tú me preguntas ¿dónde vives? Yo te diría Lidia, domicilio, calle San Miguel, número 114. Pero el experimentado Pablo había crecido tanto que tú le preguntabas y le decías ¿dónde vives? Y él decía, yo vivo en Cristo. Yo ya no vivo. Que bendito sea el nombre de Dios. Amén. ¿Sabes? El Señor dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero para una razón. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, que nos ha dado promesas para que por esas promesas podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Sí. ¿Qué es la naturaleza divina? La naturaleza divina es la regeneración de tu espíritu y tu alma y el Espíritu Santo viviendo en ti. Esa es la naturaleza divina. ¿Sabes? Cuando hablamos de la naturaleza divina, esa naturaleza divina nos ha dado tremendas cosas. Nos ha dado de aquellas virtudes que Dios tiene para compartir con el hombre. Nos ha dado vida, pero no vida cualquiera, vida eterna. Y podemos decir, pero si el hombre no es eterno, porque para ser eterno tenemos que tener principio. No tenemos que tener principio. En la eternidad quiere decir sin principio ni sin fin. No hay ni principio ni fin. Entonces, ¿cómo podemos tener nosotros vida eterna si tenemos principio? Sencillamente porque somos participantes de la naturaleza divina. Y como la naturaleza divina que vive en ti no tiene principio, ya eres y tienes vida eterna. Aleluya. Por eso somos participantes de la naturaleza divina. El amor del hombre, por mucha calidad que tenga, puede ser el eros, puede ser el filial, pero ahí se queda. Pero Él nos hace participantes de un amor sin igual. Ese que es producido por Dios. El ágape. Ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, que no es ansioso, que no se envanece, que no deja de ser.
ese amor, habita en ti. Te da sabiduría. No sabiduría de la tierra, sino sabiduría del cielo. Hay una palabra para conocimiento, y la palabra para conocimiento es gnosis, del griego. Pero cuando leemos siempre a Pablo hablando de esto, no dice gnosis, sino le pone una palabra adelante, epignosis. Epi quiere decir de lo alto, sabiduría de lo alto, por encima de la sabiduría, el conocimiento. Porque no es conocimiento humano, es conocimiento de Dios. Porque la sabiduría humana es carnal, animal y diabólica. Y puedes decir, ¿pero qué estás diciendo? Sí. La sabiduría humana, si es una persona normal, con una ética y una moral normal, es humana. ¿Y por qué se guía? ¿Qué tiene el alma? Intelecto, sentimiento y voluntad. Por tanto, ese intelecto, esa sabiduría, se guía por el sentimiento. Ama a los suyos, los quiere, tiene ese sentimiento. Pero al no haber nada de Dios, esa sabiduría se va pervirtiendo y pasa a ser, de ser carnal a ser animal. ¿Y por qué dice animal? Porque los animales no tienen sentimiento, tienen instinto. Y el instinto de un animal hace que cuando, por ejemplo, una hembra tiene una camada de perros y son muchos, mata a 4 o 5 y se queda con los 2 más fuertes. Pero eso no lo hace un alfa delta. ¿Sabes por qué? Porque no tiene sentimientos, tiene instinto. Y simplemente se lleva por esos instintos. No hay sentimiento. Pero aún va rebajándose más. Cuando no hay vida de Dios en él, ha pasado de ser carnal a ser animal. Y de ser animal pasa a ser diabólico. Tomando Satanás su mente y haciendo perversión, teniendo la conciencia cauterizada, y ya se le da igual 20 que 40. Porque hay asesinos en serie, porque hay personas que ponen bombas y atentados y se les da igual, porque hay personas que roban a manos llenas y les da igual el pobre y saquean el dinero de un país y dejan que se mueran de hambre. ¿Sabes que los países africanos, por ejemplo, o sudamericanos, serían potencias mundiales porque tienen minerales, tienen petróleo, tienen oro, tienen plata, tienen de todo? Pero sus administradores han vendido el país por llenar su bolsillo. ¿Por qué? Porque han pasado de tener una mente carnal a ser animal y ahora es diabólico. Pero Dios quiere que tengamos una mente semejante a la de Cristo. Aleluya. Que bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y ahora nos dice, como a todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad y nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de quien hemos dicho, del que nos amó por su gloria y excelencia. No nos tenemos el conocimiento, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo se llama el conocimiento? Epignosis, el sobreconocimiento, el conocimiento de Dios. Para tener conocimiento de Dios hay algo que se tiene que ser en el ejercicio. Dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces el conocimiento tiene que ver con el conocer, y el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Sabes que hay personas que dicen que aman mucho a Dios, pero aborrecen a sus hermanos? Y eso no tiene razón de ser. Porque el que ama a Dios
tiene que amar a su hermano. Amén. ¿Sabes lo que dice Santiago en su carta? ¿Cómo vas a amar a Dios que no le ves? Si no amas a tu hermano que le ves. Por tanto, te digo algo. Perdona a tu hermano siempre. Le preguntaron a Jesús cuántas veces perdonará a mi hermano o a mi prójimo. ¿Cuántas? Y él diciendo como una barbaridad, dice 7 veces. Ya está bien. Que ahora yo engañe 7 veces al pastor y 7 veces me perdone. Ya es bastante, ¿no? Pero no dice 7 veces. Dice 70 veces. Y hay una razón. Siempre el Señor tenía razón. Amén. 70 veces 7 iba perdonado Dios al pueblo de Israel. Y puedes decir, ¿por qué? Porque por 490 años no cumplieron lo que él dijo, trabajaré en la tierra 6 años y en el 7º año la dejaréis descansar. Pero por 490 años no hicieron eso. Y si tú ahora haces las cuentas, 490 años son 70 veces 7. ¿Y cuántos años le debían al Señor? 70 años. Así que paralizaron la tierra por 70 años porque se lo llevó loco. Así que con Dios es o quieres o quieres. A él no podemos engañar. Dice Gálatas 6:8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembra, esto también segará. Y ahora dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el mundo hay corrupción, pero en el hombre hay concupiscencia. Si juntamos las dos cosas, es como la paja y el fuego. Enseguida prende. Por tanto, tengamos cuidado con la corrupción del mundo, porque va a afectar a nuestra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son nuestros deseos, pero deseos que no le gustan al Señor, deseos que tenemos en nuestro interior, pero que no podemos darle rienda suelta, porque si hiciéramos todos los malos deseos que hay en nuestro corazón, vaya, seríamos malos y buenos. Porque a veces se nos pasan cosas por la mente, así instantáneas, que decimos, Señor, perdóname. Pero no tenemos que dejarle rienda suelta. No podemos evitar que un pájaro pase. Vaya. Y nos mancha. No le puede pasar a cualquiera. Pero no queda contigo nosotros. Vamos a andar. Lo vamos a dejar. Por tanto, tenemos que huir. Porque el Señor nos dice muchas veces que luchemos y le hagamos guerra. Esto ya vencido. Dice que huyamos. ¿Y cómo huimos? Yéndonos del lugar. No se pelean si uno no quiere. Por tanto, vamos a huir de esos lugares. Dice Santiago 4:7, resistir a Satanás, al diablo, ¿verdad? Si lo resistimos, ¿qué pasa?
él huirá. Él es inteligente. Si Satanás huye cuando resistimos, pero para resistir al diablo hay unas palabras primero. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Por nuestra fuerza. Hay una palabra que viene antes. Sujetaos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. ¿Cómo podemos hacer que el diablo huya? Sujetándonos a Dios. Así que, ¿cómo te puedes sujetar a Dios? Mira qué sencillo. Te voy a poner una imagen que va a instalar en tu cabeza y se te va a quedar grabada. Jacob enganchado al ángel y diciendo: no te suelto hasta que no me bendiga. Sujeta y di: no te suelto. Y cuando tú estás sujeto al ángel de Jehová, el Todopoderoso, ¿qué va a hacer Satanás? Huir. Es que no estás sujeto a cualquiera. Sujétate a Dios. En lo que Él te manda, en lo que Él te dice, en lo que Él me dice. Y nos van a ir las cosas bien. Cuando nos sujetamos a Dios, ¿sabes lo que sucede? Había unos mercaderes, vaya, dice que ellos decían que sacaban demonios, iban ambulantes por ahí, ¿verdad? Unos tales hijos de Ceba. ¿Y qué sucedió por ahí? En el nombre del Dios de Pablo, te echamos fuera. ¿Y sabes lo que sucedió? Que el Señor no estaba allí con él, ni estaban sujetos a él, y les pegó una paliza que los dejó batados. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le dijeron? A Pablo conocemos y al Dios de Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Te conoce Dios? ¿Cómo te puede conocer Dios? Amante. ¿Cómo te puede conocer Dios? Diciéndole: soy Juan, estoy aquí. Soy Antonio, soy María, estoy aquí. Te amo, Señor. A veces no necesitamos tanto y tanto. Hay una anécdota que dice que había un hombre, y aunque sea una simple anécdota, a veces las anécdotas dicen mucho, que no era muy experimentado en la oración, que tenía muchas frases, pero cada mañana y cada noche decía: buenos días, Señor, soy Juan. Y cuando se acostaba decía: buenas noches, Jesús, soy Juan. Llegó el momento que Juan dejó de existir en este mundo y el cielo fue abierto. Y le dijo el Señor: buenas, Juan, soy Jesús. Aleluya. Ay, Dios mío, Señor. Porque se dio a conocer. Así, no te creas que tienes que estar orando 3 horas. Simplemente lo que hagas, hazlo de corazón. Amén. Con amor. Porque ¿para qué vale mucha fraseología y ser como aquellos hombres fariseos que decían: yo oro, yo ayuno, yo diezmo, y se tiraban media hora orando, pero luego veían a su hermano y decían: yo no soy como este, menospreciando, criticando? Dios quiera que tengamos un corazón amable, sincero, y que se humille delante de nosotros. Aleluya. Y ahora vamos a empezar con esa escalera que tenemos que subir todos los cristianos.
Y dice: vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? Está hablando de las diligencias del oeste, estas que llevaban el correo, estas cosas por allí. ¿De qué diligencia está hablando? ¿Qué es la diligencia? La diligencia es la virtud que echa fuera la pereza para que cumplamos nuestro compromiso. Así que teniendo esa prontitud, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, echar fuera la pereza y cumplir nuestros compromisos. Porque cuando no cumplimos nuestros compromisos, estamos en peligro. Hay un David que tenía muchas victorias, pero dejó de cumplir sus compromisos y se quedó en casa. Y vino la desgracia a su vida y a su familia. Qué bueno hubiera sido que se hubiese portado como el rey que cumplía sus compromisos. Todo le hubiera ido bien. O Saúl, que tampoco cumplió los compromisos que Dios le dio. También fue desechado. Por tanto, si quieres bendición de Dios, cumple tus compromisos. Así, con ese conocimiento y esa disponibilidad, ahora dice que poniendo toda nuestra diligencia, no dice una parte, dice toda. ¿Sabes que cuando tú vas a trabajar y rellenas un currículum te dice qué disponibilidad tienes? ¿Verdad? Pero tú dices, yo puedo venir solo una hora. ¿Te van a coger? Pero cuando tú pones en tu currículum toda disponibilidad, diferente puesto, está disponible en todo. Está disponible para Dios. Amén. Pues si tú estás disponible para Dios, sepas que Dios tiene las 24 horas del día su puerta abierta. Amén. Por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe. Ya da por hecho que tenemos fe. Nos ha dicho que tenemos una fe preciosa como la suya, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero parece que esas frases, aunque sean de la Biblia y sean verdad, a veces se quedan un poco como que les falta más fuerza. Y ahora te digo que la fe no es un salto al vacío, ni algo irracional. La fe es conocimiento, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el conocimiento viene por relación personal. Y la relación personal trae fruto. Y el fruto trae amor. Y el amor trae convivencia. ¡Aleluya! Eso es lo que es la fe. No es un salto al vacío. No es algo irracional. Muchas veces sentimos, es que no seguimos a Dios por vista, lo seguimos por fe. Como si fuera algo irracional. No. La fe es razón. Amén. Porque es conocimiento. Es la certeza de lo que espero. Estoy cierto de lo que espero. Estoy convencido, aunque no lo vea. Eso es fe. Y yo siempre pongo el ejemplo de algo. La palabra fe en hebreo es emuná. Y en griego es pistis. Pero emuná no solo es fe, es también fidelidad. Por tanto, ¿cómo puedo mostrar que tengo fe? Siendo fiel. Una moneda tiene dos caras. Es una moneda. Pues emuná tiene dos caras. Fe y fidelidad. Muéstrame tu fe con tu fidelidad. ¡Aleluya! Si no eres fiel, tú no tienes fe. Por tanto, dice el Señor que Él es el fiel y el verdadero.
Pero también dice Hebreos 12 que es el autor y consumador de la fe. Ese es nuestro Cristo. En griego es la palabra pistis, pero también viene de la misma raíz etimológica, fidelidad, que es Christos. Pistis, Christos. Es parecido al piso. Aunque sean palabras griegas, nos dicen mucho. Porque nos da la relación de lo que es la fe. Pero ahora nos quedamos, ya hemos tenido la diligencia para cumplir nuestros compromisos. Estoy dispuesto, tengo disponibilidad, tengo una fe preciosa. Pero dice, y a la fe añadir virtud. Y podemos decir la palabra virtud. La virtud tiene un artículo femenino, ¿verdad? La virtud. Pero de femenino solo tiene el artículo. Porque de la palabra virtud es la raíz etimológica de valor. Y el valor es masculino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que añadir a nuestra fe? Valor. Si yo tengo mucha fe, pero no tengo valor para hacer lo que creo. Amén. ¿Cuántos hay que se quedan solo en la fe, pero no tienen el valor para que esa fe sea efectiva? Por tanto, tenemos que ser cristianos, hijos e hijas de Dios, con fe, pero con valor. Amén. Pero sabes, ahora tenemos fe, tenemos valor, pero no se queda ahí. Y al valor, conocimiento. Porque sabes, hemos dicho que no conocimiento humano, epignosis, sobre conocimiento. Para saber cómo tenemos que andar, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que hacer. ¿Sabes que muchas veces decimos, Señor, ¿qué hago? Pues el Señor te está diciendo que a tu fe añadas valor. Y cuando tú tengas valor, el Señor te va a dar el conocimiento. Porque es el otro calor. Pero si tú no tienes valor, no vas a llegar al conocimiento de la verdad. Porque, ¿sabes? Dice que los valientes son los que van a encontrar y los que van a arrebatar el reino de los cielos. No los cobardes. Conocimiento. Imagínate que yo tengo fe, que soy valiente, pero no tengo conocimiento. En vez de hacer bien en algunas circunstancias, piensa mal. Pero cuando yo tengo conocimiento de lo que hago, y el conocimiento empieza con algo, el que no ama no tiene conocimiento. ¿Verdad? Ese conocimiento tiene que estar internado en el amor. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, tiene que estar, ¿sabes? Las comidas normalmente tienen que estar con un poco de sal. Por la sal del cristiano se la da. Amén. Pero es tan grande el amor que a veces es sal y otras veces es agua. Vale para la comida y para el todo. Tiene que estar en todo lugar. Sin amor es imposible conocer a Dios. Y ahora a ese conocimiento, al conocimiento añadir dominio propio, que es lo que pone en Gálatas 5:22, uno de los frutos, que es la templanza, el dominio propio. ¿Sabes que el hombre sabe dominar muchas cosas? En casa quiere dominar a la mujer quiere dominar al hombre, domina a los niños, pero lo más difícil es dominarte a ti mismo. Por eso no dice dominio local, sino dominio propio. ¿Hasta dónde tengo que llegar?
hasta dónde tengo que frenar. Porque a veces nos precipitamos y a veces no alcanzamos. Tenemos que tener el dominio. Qué bueno es el dominio. Callar cuando tenemos que callar y hablar cuando tenemos que hablar. Humillarnos cuando tenemos que humillarnos, pero decir verdades cuando se tienen que decir. Jesús tenía ese dominio propio, era Dios. Y a veces callaba, pero a veces les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Otras veces decía: tampoco te condeno yo. ¿Sabes? El dominio propio tiene que estar en nuestra vida para sujetarnos. Y estando sujetos en Cristo, como hemos dicho, el diablo siempre huye. Pero ese dominio propio que tenemos que añadir, paciencia. Porque sabes que si yo tengo dominio propio y me estoy aguantando, pero no tengo paciencia, me puedo salir. Me puedo impacientar. Por tanto, ese dominio propio, aunque tengo fe, aunque tengo valor, aunque tengo conocimiento, aunque tengo dominio propio, ahora tengo que tener paciencia. ¿Qué paciencia? El dominio propio de un agricultor de no anticiparse a tomar el fruto, sino tener paciencia para coger el fruto cuando esté madurado. A veces nos impacientamos y queremos ver resultados que no tienen el tiempo, porque en Dios no hay solo dos términos, sí o no, hay un tercero, aún no. Aún no hoy, pero será así mañana. Así que no te quedes solo con el sí, pues no. Está el aún no, pero que mañana será así. Pero necesitamos el dominio propio y la paciencia. Pero la paciencia nos dice que tenemos que añadir piedad. Yo la tengo. Tengo casa. Mi mujer le llama piedad. La piedad tiene que ver con la misericordia. Misericordia quiere y no sacrificio. ¿Qué es la misericordia? Aunque lo habéis oído 1000 veces, yo se repite. Es una palabra compuesta: miseria y corazón. Misericordia. Miser de miseria y cordis de corazón. Misericordia. El primero en tener misericordia visto en la Biblia es Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y en ese momento no lo amó con amor de benevolencia, no con amor de benevolencia, no de complacencia, es decir, tuvo misericordia. Vio el estado del hombre y le dolió en el corazón. Eso es la misericordia. Pero ¿cuántas veces vemos a un hermano caído, una situación de alguien que tiene necesidad? Si ves a tu hermano caído y no te duele en el corazón, vete al médico, porque estás más peor tú que el que se ha caído. Porque a veces vemos a un hermano caído y no nos duele. Eso es falta de misericordia. ¿Qué quisiéramos para nosotros si nos vemos caídos? Que nos echaran la mano, que nos levantaran. La misericordia tiene que ver con llorar. Llorar cuando un hermano tiene una necesidad, cuando lo vemos en una situación crítica, cuando lo vemos en un estado de aflicción, tenemos que compadecernos. Eso es misericordia. Lo que Cristo hizo por nosotros. Viendo la condición del hombre, dijo: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Esa misericordia mostrada por Dios en el Calvario tiene que ser reflejada en nosotros, que somos sus hermanos pequeños. Él es nuestro hermano mayor. ¿Sabes que los hermanos se parecen? Pues tenemos un hermano mayor que se llama Jesucristo. Tenemos que parecernos a él. Pero esa misericordia dice: a la paciencia añadid afecto fraternal. ¿Y qué es el afecto fraternal? Es el amor filial. Y Pedro lo sabía muy bien. Lo habréis sentido ya varias veces, pero lo repetimos otra vez. Él sabía la diferencia del amor filial y del amor ágape. Por eso Pedro aquí termina con misericordia, amor filial, y dice: y el amor filial, amor ágape. En Juan 21 hay un episodio tremendo. Juan se ha ido a pescar. 7 se van a pescar. Y están pescando toda la noche, y aunque son pescadores profesionales, no han pescado nada. El Señor les dijo que ya no iban a ser pescadores, sino que iban a ser pescadores de hombres. Pero él se siente roto, herido, ha maldecido, ha dicho que no conoce a Dios. Ha negado 3 veces. ¿Dónde? En el patio de Anás, el sumo sacerdote. ¿En qué lugar? En un fuego extraño, calentándose a las llamas de un fuego extraño. Pero Dios, que conoce todas las cosas, en la orilla ha preparado un fuego. ¡Aleluya! Pero un fuego no del hombre, sino con comida, un gran pez sobre él. Y ahora les pregunta: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y dicen: no hemos pescado nada. Y le está diciendo: aquí hay comida. Pero yo doy vida y doy vida en abundancia. ¡Echad la red a la derecha! Y cuando echan la red a la derecha, tantos peces había allí dentro que no podían sacarla. Pero ahora uno de los discípulos le dice a Pedro: Pedro, dime, Juan, el que está en la orilla es el Señor. ¿Sabes lo que hace Pedro? Entre los 7 no podían sacar los peces, pero se tira al agua y él solo saca la red. Se llenó de fuerza diciendo: el que he llegado, el que he fallado, está ahí en la orilla. Y me ha dado otra vez una lección por mí mismo, separado de él, nada puedo hacer. Y ahora cuando saca los peces, allí calentándose a fuego, no un fuego extraño, porque los fuegos extraños sacan las negaciones, las maldiciones y todo nuestro mal carácter. Pero el fuego de Dios purifica, limpia, sana. Y ante el fuego del Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Pero le dice: ¿me amas con amor ágape? Y él dice, por eso aquí repite esas 2 frases, o esas 2 clases de amor filial y ágape. Te amo con amor filial. Me amas con amor filial. Le vuelvo a repetir: Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y él vuelve a repetir: te amo con amor. No llegamos a orar.
el Señor ya no le dice, Pedro, me amas por amor ágape. Le dice, Pedro, me amas por amor filial. Y él rompe a llorar, porque Cristo ha rebajado la calidad de amor, sabiendo que él no alcanza al amor ágape. Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que nada más llego a por filial. Pero ¿cómo nuestro Señor? Le dice, mira Pedro, mientras seas joven irás donde tú quieres, pero cuando seas mayor te llevarán a un sitio. Y dice Juan que estaba allí y cuando escribe, ya Pedro habían muerto todos los discípulos, sabe de quién estaba hablando. Y dice, y esto decía de la muerte en la cual Pedro iba a glorificar el nombre del Señor. Le estaba diciendo, tranquilo Pedro, llegarás a amarme con amor ágape. Él lo entiende. De tal manera lo entiende que fueron arrestados Jacobo, el hermano de Juan, y Pedro. A Jacobo lo traspasan con una espada y le dicen, el siguiente eres tú. Pero ¿sabe lo que hace? Se echa a dormir. Dice, si el Señor me ha dicho que voy a llegar a viejo, ¿qué están diciendo esos dos? Un ángel viene y abre la puerta y lo saca de aquel mundo. Han pasado muchos años y ahora Pedro escribe esto. Está ya listo para ser sacrificado. Años 66-67 de nuestra era. Nerón lo toma para matarlo. Va a ser sacrificado en una cruz. Pero cuando va a ser crucificado, él dice, yo no quiero morir como mi Jesús, no soy digno. Él murió mirando al mundo, porque por el mundo se daba. Pero yo tengo una conversación que me queda con él. Y quiero morir cabeza abajo, para estar hablando para arriba. Y ahora cuando está muriendo dice, sí Señor, te amo con amor ágape. Ahora puedo decirlo porque doy mi vida por ti. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por tanto, queridos hermanos, por encima de la misericordia, que bueno, por encima del amor de hermano, que por un hermano hace lo que haga falta, por encima de ello está el amor de Dios. Y sabes, tan fuerte el amor de Dios es que dice en Juan 13, un nuevo mandamiento os doy, que sabéis los unos a los otros como yo os he amado. Por tanto, es tan fuerte ese amor, tan fuerte, que en Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu, en singular. El fruto del Espíritu es uno, amor. Pero es tan fuerte que produce gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Ha visto toda esa escalera que hemos dicho? Con el amor lo consigue. Que el Señor os bendiga. Sin comentario. Qué bien. Sabe un vestido, como yo soy. Estamos a la altura que Dios está demandando de nosotros. Todavía nos queda un poco. Aún no, como decía Arturo. Recuerda que yo sigue contando contigo.
Bueno, como se suele decir uno, que ha quedado anonadado. Que Dios bendiga a nuestro hermano José María. Le decimos que no tarde tanto, que nos hace mucho bien. El José se ha ido, estaba hoy de visita en Arquinel, creo, a Algemesí, no sé qué, bueno, uno de los Algemesí. Algemesí.